Muchas gracias, queridos amigos y amigas de YouTube. Sean bienvenidos una vez más a este su canal Vuelo Profético. Una vez más me encuentro aquí con ustedes para compartir un mensaje de la palabra de Dios. Estamos en esta serie que se llama Fundamentos de la Fe, Estudios Bíblicos Doctrinales, y ya casi estamos terminando esta serie. Y me gustaría que ustedes puedan suscribirse a este canal, activando la campanita que está abajo, a que le den like al video y también para que compartan, para que más personas puedan recibir el mensaje de la palabra de Dios. Y bueno, como siempre, me gustaría invitarles para que tengamos una oración, así para que el Señor pueda dirigir este estudio de su palabra que voy a tener con ustedes. Así que vamos a orar. Querido Dios que estás en el cielo, muchas gracias, Padre, por esta oportunidad que me permite, en la cual puedo presentar un mensaje más de su palabra. Por favor, Padre Celestial, úseme con el poder de su Espíritu para que su mensaje pueda llegar a cada corazón, a cada persona que estará viendo este video, que usted pueda guiar cada una de sus vidas y que pueda bendecirles, también ayudarles para que su palabra pueda producir el efecto que debe de producir y para que no vuelva a usted vacía, sino que podamos ser llenos de su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Una de las verdades más claras y solemnes que declaran las Sagradas Escrituras es la de la segunda venida de Cristo. Ese es el tema que vamos a estar estudiando en esta ocasión. Desde los profetas del Antiguo Testamento hasta las palabras de Jesús y los apóstoles en el Nuevo Testamento, la Biblia declara un evento real, glorioso y decisivo para toda la humanidad. Este estudio estará basado en lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ver lo que la palabra de Dios declara acerca del regreso de Cristo, permitiendo que la Biblia, la palabra de Dios, se explique ella misma. Y bueno, antes de empezar, como ya les dije, este tema se llama la segunda venida de Cristo. Ese es el tema doctrinal que vamos a estar viendo. Ahora, ¿habla la Biblia de una segunda venida de Cristo? Porque sabemos que Jesús vino la primera vez, o tal vez esté hablando para alguien que que tal vez es la primera vez que escucha de la palabra de Dios. Jesús vino la primera vez y vino para vivir una vida perfecta, vino para morir por nosotros y también para resucitar, completando esa primera fase del plan de salvación. Pero el plan de salvación no se consuma en esa primera venida de Cristo. Vamos a ver cómo el plan de salvación se va a consumar cuando Jesús venga por segunda vez a la tierra. Así que vamos a ver lo que la Biblia dice para ver si hay una segunda venida de Cristo, porque ya les dije que Cristo vino la primera vez. Vamos a ver con la Biblia lo que nos dice en Hebreos capítulo 9, versículo 28. Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados de muchos. La segunda vez no vendrá para cargar el pecado, sino para salvar a cuantos lo esperan. Entonces aquí vemos claramente que se habla de una segunda venida de Cristo y se nos dice que Cristo vendrá para salvar a aquellos que le esperan. Entonces, cuando Cristo venga, será la consumación del plan de redención. Ahora, vamos a entrar de materia. Ahora, ¿qué maravillosa promesa hizo Jesús? Vamos a ver con las palabras de Jesús lo que él prometió a sus seguidores, a sus discípulos. Voy a leer con ustedes en el libro de Juan, en el capítulo 14, versículo 1 hasta el 3. Dice allí la palabra del Señor de la siguiente manera. Estas son palabras de Jesús. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y después que me vaya y os prepare lugar, vendré otra vez, y os llevaré conmigo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Qué bonito. Jesús prometió que volverá. Y es interesante porque lo dice en futuro a sus discípulos, dice, vendré otra vez. O sea que Jesús no vendría en ese momento cuando estaba con sus discípulos, porque Él dice en futuro, vendré otra vez. O sea que esa promesa ha llegado hasta nosotros, es para nosotros también. Fue en un momento para los primeros discípulos, pero también es para nosotros, porque Jesús no ha venido todavía. Entonces, para todos aquellos que siguen a Cristo, esa es una promesa maravillosa, una promesa de esperanza, porque Jesús viene, como les leí en Hebreos 9:28, para salvar a los que le esperan. Así que si estás esperando a Cristo, entonces no debes preocuparte por los problemas que estamos viendo en este mundo, porque si Jesús viene, los problemas van a terminar. Pero debemos anhelar la venida de Cristo y debemos esperarle con gozo, con alegría, debemos creer en sus promesas, porque Dios nunca falla. Ahora vamos a ver la siguiente pregunta.
¿Cómo debemos considerar esta promesa? Vamos a ver lo que dice Tito capítulo 2, versículo 13, para que veamos cómo debemos considerar esta promesa. Nos dice la palabra de Dios allí: mientras aguardamos la bendita esperanza, la gloriosa aparición de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aquí dice que debemos aguardar esta esperanza, esta bendita esperanza, la gloriosa aparición de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O sea, de esta manera es como debemos nosotros considerar esta promesa como una promesa bendita, porque es lo que les dije al principio. Esta promesa debe darnos esperanza, pero también cuando dice bendito o bienaventurado o feliz, o sea, debemos estar felices porque Jesús viene por segunda vez para terminar con el pecado, porque nos dice que cuando Él venga, vendrá sin relación con el pecado y vendrá para salvar a los que le esperan. Entonces, vamos a ver ahora la siguiente pregunta: ¿en qué forma regresará Jesús? Esta es una pregunta muy importante, saber de qué manera Jesús va a volver. Jesús vino la primera vez de manera visible, anduvo en esta tierra, vino de forma humilde, pero vamos a ver de qué forma va a regresar Jesús otra vez a la tierra. Mateo capítulo 24, versículo 30, vamos a ver allí lo que dice la palabra de Dios. Dice: y entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las naciones de la tierra se lamentarán, y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con gran poder y gran majestad. Es interesante que la venida de Cristo aquí se nos dice que va a ser visible, porque dice que todo el mundo verá a Jesús cuando venga. Y además no vendrá como vino la primera vez. La primera vez vino de forma humilde, vino a vivir como uno de nosotros. La segunda vez vendrá con toda su gloria y con majestad. Vendrá de una manera que va a ser muy diferente a la primera, porque Jesús viene la segunda vez, viene como Rey de Reyes y Señor de Señores, como nos dice el libro de Apocalipsis. Entonces, por eso es importante que nosotros, que comprendamos esto, porque eso a nosotros nos ayuda para saber que Cristo vino la primera vez, pero no todo terminó allí, sino que cuando venga por segunda vez, vendrá para hacer lo que Él ha prometido hacer, que es que nosotros podamos verle nuevamente, y es darnos la salvación y ser nuestro Rey también, nuestro Redentor. Ahora, ¿cuántos verán su glorioso advenimiento? Ya hemos visto que todo ojo le verá, pero vamos a ver otro texto más de la Escritura que nos dice, que nos sigue confirmando que la venida de Cristo va a ser visible. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 7: mirad que viene con las nubes y todo ojo lo verá, aun los que lo traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán por él. Así sea. Amén. Entonces aquí se nos declara, se nos confirma que todo ojo le verá. Tanto creyentes como no creyentes, tanto buenos como malos, verán al Hijo de Dios cuando venga por segunda vez a la tierra. Y además dice el versículo 8: yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces, eso está más que claro. El mismo Señor es el que dice que viene por segunda vez a esta tierra. Ahora, ¿cuál es el objeto del regreso de Jesús? Vimos en primera instancia que Jesús viene para salvar a los que le esperan. Vamos a ver algo más acerca del objeto de la venida de Cristo. Vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 16, versículo 27. Mateo capítulo 16, versículo 27 nos dice de la siguiente manera: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces dará a cada uno según sus obras. Es muy interesante este texto porque se nos dice que Jesús viene de nuevo a la tierra, pero no viene solo como vino la primera vez, viene acompañado de su Padre y de los ángeles del cielo. Y además, el objeto de su venida es que dará a cada uno según sea su obra. A uno les dará la salvación, pero a otros veremos más adelante lo que les tocará según sus obras. Pero antes voy a leerles otro texto más que nos sigue diciendo lo mismo, que Jesús cuando venga vendrá a dar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22:12 nos dice: yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para dar a cada uno según su obra. Jesús viene con su galardón, y ese galardón será dado a aquellas personas según como hayan vivido en esta tierra. En base a eso es que seremos galardonados o recompensados. Ahora, ¿qué sucederá con los muertos justos, con los muertos en Cristo cuando Jesús venga?
Vamos a ver lo que dice la Biblia en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 hasta el versículo 16, para que veamos allí lo que va a pasar con la gente, con los justos que hayan muerto en Jesús. Muy bien, vamos a ver lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 hasta el 16. Dice la palabra de Dios: Hermanos, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Por eso os decimos en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el mismo Señor descenderá del cielo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces vemos aquí cómo los que han muerto en Cristo, la Biblia los describe como que están durmiendo, porque cuando Jesús venga los va a despertar, los va a resucitar. Cuando venga, todas las personas que han sido justas, que han muerto en Cristo desde Adán hasta nuestros días. Entonces eso va a ser algo maravilloso, ver cómo el Señor va a devolver la vida a aquellas personas que durante que todas las épocas le han seguido hasta nuestros días. Ahora, ¿a dónde irán los justos vivos, los que queden vivos cuando Cristo venga? ¿Qué pasará con ellos? El versículo 17 nos sigue diciendo: Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes, a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces aquí podemos ver cómo los que hayan quedado vivos en esta tierra, cuando Cristo venga, ellos van a ser arrebatados junto con los que hayan resucitado y van a ser llevados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Es muy interesante esto y me llama también la atención porque dice que recibiremos al Señor en el aire. O sea que cuando Jesús venga, a diferencia de su primera venida, que él caminó en esta tierra, cuando Jesús venga por segunda vez, no caminará por la tierra, no pisará tierra, porque dice el texto que vamos a recibir al Señor en el aire. Y me llama la atención que cuando el Señor venga y hablará con voz de trompeta, o sea que la venida de Cristo, además que será un acontecimiento visible, va a ser un acontecimiento audible también. O sea, que esa idea también que muchas personas, muchos cristianos tienen acerca de la creencia de un rapto secreto, no es bíblica, se descarta, porque aquí se nos dice que la venida de Cristo va a ser con voz de trompeta, con trompeta de Dios, con voz de arcángel, con voz de mando. Entonces va a ser un acontecimiento audible, todo el mundo va a escuchar esto y también todo ojo le verá, o sea que va a ser algo que no va a ser secreto. Y además, a la Biblia mencionar que Cristo no viene solo, sino que viene con su Padre y con los ángeles, eso quiere decir que no puede ser un acontecimiento secreto, porque entonces la Biblia no daría esos detalles. Entonces estamos viendo que la venida de Cristo no va a ser un rapto, sino que va a ser algo realmente visible, algo audible, conocido por todo el mundo. Vamos a ver ahora lo que nos dice la palabra de Dios para responder la siguiente pregunta, que nos dice: ¿a dónde irán los justos vivos? O sea, los que hayan resucitado y los que queden vivos cuando Cristo venga, porque aquí nos dice el texto que estaremos con el Señor y los recibiremos en el aire, pero ¿en qué lugar específico ellos van a estar con el Señor? Vamos a ver lo que dice el libro de Éxodo en el capítulo 15, en el versículo 17. Éxodo capítulo 15, versículo 17, nos dice allí la palabra de Dios de la siguiente manera: Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu herencia, en el lugar de tu habitación que tú has preparado, Señor, en el santuario que afirmaron tus manos. Entonces, en el santuario aquí se nos dice que van a estar los que hayan quedado vivos y los que resuciten cuando Jesús venga. Van a estar en el santuario porque es la morada de Dios, como nos dice el texto bíblico. Entonces será en ese lugar donde estaremos reunidos con el Señor, entraremos al santuario, donde Cristo está ministrando. Y de hecho yo les invito para que ustedes puedan ver ese video si no lo han visto, acerca de ese tema del ministerio de Cristo en el santuario celestial, que es un tema muy vital para este tiempo. Vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Qué transformación recibirán los redimidos cuando Cristo venga? Tanto los que hayan muerto en Cristo y hayan resucitado en ese momento, y los que queden vivos en el momento de la venida de Cristo. Vamos a ver lo que dice Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51 hasta el versículo 53. Dice la palabra de Dios: Os voy a decir un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un instante,
en un abrir de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Entonces vemos que se producirá una transformación en ese momento cuando Cristo venga. Lo corruptible va a ser incorruptible. Lo mortal que somos los seres humanos seremos inmortales. O sea, recibiremos, eso es redención, por así decirlo, porque por causa del pecado es que nosotros somos mortales. Por causa del pecado es que nosotros somos corruptos, somos pecadores, transgresores de la ley de Dios. Pero qué bueno que cuando Cristo venga, Él transformará nuestros cuerpos en inmortales y va a quitar toda la, va a consumar ese plan de salvación porque seremos incorruptibles también. Vamos a ver también que cuando Cristo venga seremos glorificados con Él. Nuestro cuerpo será como el suyo, un cuerpo glorioso, libre sin pecado, porque Cristo es sin pecado. Y cuando Él venga, como vimos en Hebreos, vendrá sin relación con el pecado. Entonces, en esa condición es en la que deben de estar aquellos que profesan seguir a Cristo. Vamos a ver lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 20 al 21. Dice allí la palabra de Dios: pero nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde esperamos ansiosamente al Salvador, al Señor Jesucristo, quien transformará el cuerpo de nuestra bajeza para que sea semejante a su cuerpo de gloria, por el poder que tiene de sujetar todas las cosas así. En ese momento es que se producirá la glorificación, porque dice que nuestro cuerpo será semejante a su cuerpo de gloria. Entonces eso es maravilloso, que el Señor va a hacer eso con nosotros. Nos va a devolver otra vez a como Él nos hizo en el principio. Así que eso es maravilloso, eso es redención, como ya les mencioné. Ahora, ¿qué hará Cristo con sus ángeles en su venida? Vamos a ver qué hará Cristo con sus ángeles cuando Él venga. Vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 24, versículo 30 hasta el 31. Muy bien, Mateo 24, versículo 30 al 31, nos dice allí la palabra de Dios. Y entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las naciones de la tierra se lamentarán y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo, con gran poder y gran majestad. Y dice entonces el verso 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus elegidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Los ángeles tienen la encomienda de reunir al pueblo de Dios, a sus escogidos de los cuatro vientos, o sea, de los cuatro puntos cardinales de toda la tierra. Van a tener esa labor cuando Cristo venga. Entonces, ese es el papel de los ángeles. Ahora, ¿cómo describe Isaías, el profeta Isaías, la reacción de los redimidos cuando Cristo venga? Vamos a ver lo que dice Isaías capítulo 25, versículo 9. Isaías 25, 9. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios allí. Dice: en ese día se dirá, este es nuestro Dios, lo hemos esperado, y Él nos salvará. Este es el Señor a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Qué maravillosas palabras dirán los justos. Ellos estarán esperando a Cristo. Lo estarán esperando ansiosamente porque dirán, este es nuestro Dios, lo hemos esperado, y Él nos salvará. Entonces, para eso vendrá Cristo, para salvarnos. Entonces, eso es maravilloso, ver cuál va a ser la reacción de los justos cuando Cristo venga. Ahora, ¿qué sucederá con los impíos en la venida de Cristo? Vamos a ver cuál será la paga que se le dará a los impíos cuando Jesús venga. Debemos saber que va a haber una resurrección especial cuando Cristo venga, tanto de justos como de injustos. Además de la resurrección general de los justos, habrá una resurrección especial. Esa resurrección especial la podemos ver en el libro de Daniel, en el capítulo 12, en el versículo 2. Daniel capítulo 12, versículo 2 nos dice: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. La razón por la cual aquí se habla de una resurrección especial es porque dice que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua y confusión eterna. Ahí se habla de los impíos. Vamos a ver que, o sea, esos muchos que duermen, que van a resucitar para ver a Jesús venir, van a ser aquellas personas que durmieron, que predicaron el mensaje del tercer ángel. Me refiero a aquellas personas
que, bueno, son un grupo especial escogido por el Señor que van a resucitar y entonces van a venir a Jesús en gloria. Y el otro grupo, vamos a ver que van a ser aquellos que crucificaron a Cristo, aquellos que lo traspasaron, aquellos también en el Sanedrín que lo juzgaron injustamente, que vamos a ver que Jesús les dijo que ellos también le verían en gloria. Entonces ese grupito especial, por eso una resurrección especial, porque ese grupo va a resucitar para ver a Jesús venir en gloria y van a ser destruidos cuando Cristo venga, porque eso lo vamos a ver ahora con la Biblia, junto con los demás impíos que van a quedar vivos en la tierra. Vamos a ver lo que dice ahora Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7 nuevamente, para que veamos ese grupo. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis 1:7. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, lo siguiente. Dice Apocalipsis 1:7, mirad que viene con las nubes y todo ojo lo verá, aun los que lo traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán por él. Así sea. Amén. Aquí se menciona a los que le traspasaron, como ya les mencioné, los que se burlaron de Cristo en su agonía cuando fue crucificado. Esos son los que le traspasaron, que van a verlo venir en gloria. Los que lo crucificaron van a tener que verlo venir en su gloria, porque ellos lo rechazaron cuando él vino. Y Mateo 26:64, ahí podemos ver lo que Jesús les dijo a ellos acerca de que lo iban a ver venir en gloria y majestad. Mateo 26:64, nos dice la palabra de Dios allí de la siguiente manera. Jesús les respondió, eso en el contexto del Sanedrín, cuando él estaba siendo juzgado injustamente. Jesús respondió, sí, es como tú has dicho. Además os digo que en el futuro veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Todopoderoso y que viene en las nubes del cielo. Así que ellos van a ver venir a Jesús en gloria y majestad. Ese grupito especial, por eso se llama, va a ser resucitado, por eso es una resurrección especial, porque van a ver venir a Jesús ese grupo que lo escarneció, que lo llevó a la cruz. Y los que lo crucificaron también van a ver venir a Jesús en gloria y van a ser destruidos, como veremos ahora, por el resplandor de su venida. Pero antes voy a leerles Juan 5:28 al 29, para que ustedes puedan ver que va a haber, claro, una resurrección, aunque ya lo vimos en Daniel, pero ahí dice que muchos de los que duermen van a ser despertados, aunque ya también vimos en Tesalonicenses que el dormir es estar muerto en un sentido espiritual, y que entonces Jesús va a despertar, va a resucitar, como vimos en Daniel. Pero voy a leerles ahora otro texto más, para que podamos ver que se refiere a esto, a la resurrección, tanto de justos como de estos injustos. Juan capítulo 5, versículo 28 hasta el 29 nos dice, estas son palabras de Cristo, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron el bien resucitarán para vivir, pero los que hicieron el mal resucitarán para ser condenados. Ahí se refiere a esa resurrección especial cuando Cristo venga. Ahora, vamos a ver que cuando Cristo venga, como ya les dije, los que hayan hecho lo malo, los que resuciten en esa resurrección especial y vean venir a Jesús en gloria, y los que queden vivos de los impíos, cuando Cristo venga, van a ser destruidos con el resplandor de su venida. No van a poder resistir porque no se habrán preparado. Cuando Cristo salga del santuario, cuando Él termine de hacer la purificación del santuario, su pueblo va a estar preparado, pero aquellos que no son su pueblo seguirán en el pecado. Entonces Cristo no podrá hacer más nada por ellos. El tiempo de gracia se habrá terminado. Por eso la Biblia dice que hoy es el día de salvación. No debemos postergarlo para mañana, porque mañana puede ser tarde. Entonces vamos a ver lo que dice segunda de Tesalonicenses en el capítulo 1, versículos 6 hasta el 10, para ver lo que va a pasar con los impíos. Dice, Dios es justo al retribuir con tribulación a los que os atribulan, y al daros reposo a vosotros que sois atribulados, y a nosotros también. Esto sucederá cuando el Señor Jesús aparezca desde el cielo con sus poderosos ángeles, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estos serán castigados de eterna destrucción, por la presencia del Señor y por la gloria de su poder, en aquel día cuando Cristo venga, para ser glorificado en sus santos, y ser admirado por todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Entonces eso será lo que pasará con los impíos cuando Jesús venga. Evidentemente Dios no quiere la muerte de nadie, pero si el impío no se arrepiente de su mal camino, como dice el libro de Ezequiel, entonces morirá por su maldad, por su pecado. Y bueno, vamos a ver cuál va a ser
la reacción de los impíos cuando vean venir a Jesús en gloria y majestad. Vamos a ver lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 15 hasta el 17. Dice: entonces los reyes de la tierra, los grandes y los ricos, los capitanes y los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos de la vista de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Y luego dice el verso 17: porque ha llegado el gran día de su ira, ¿y quién podrá quedar en pie? Solamente podrán quedar en pie aquellos que cuando Cristo venga digan: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará, porque habrán purificado sus pecados, habrán aceptado la salvación cuando el Señor se las estuvo presentando. Entonces van a ser salvos. Pero aquellos que hayan rechazado las oportunidades que Dios les ha dado, que no hayan purificado sus vidas ante la presencia de un Dios santo, esas personas van a decir esto, van a decir que las peñas y los montes que caigan sobre nosotros y escóndanos de la vista de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Nos podemos identificar con uno de estos dos grupos, pero eso dependerá de nuestra decisión, si queremos seguir en el pecado, si queremos perdernos, y será muy triste perderse, porque el Señor ha hecho provisión por medio del sacrificio de Cristo para que nosotros podamos todos ser salvos. El ideal de Dios es que todo el mundo se salve, porque la Biblia dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Pero el que no cree en el Hijo no puede ver la vida, como dice también la Biblia, sino que la condenación es lo que le espera. Vamos a ver la siguiente pregunta. Ahora, ¿qué va a pasar con la tierra en ese día cuando Cristo venga? ¿Cómo va a estar la tierra? Vamos a ver lo que dice Jeremías capítulo 4, versículo 23 hasta el versículo 26. Jeremías 4, versículo 23 al 26. Y bueno, antes de leer el texto, me gustaría decirles que cuando ocurra la resurrección, cuando Cristo venga, no todos los impíos van a resucitar. No todas las personas van a resucitar. Solamente los justos que hayan muerto en Cristo van a resucitar. Y ese grupito especial que escarneció a Cristo, que le traspasó con la cruz y en el Sanedrín, ese grupito de los impíos va a resucitar solamente. Las demás tumbas de los impíos van a quedar, no van a resucitar hasta la segunda resurrección después del milenio. Eso va a ser otro tema también que estaré estudiando con ustedes. Solamente quise abrir y cerrar ahora ese paréntesis. Bueno, ahora sí vamos a ver qué va a pasar con la tierra en ese día cuando Cristo venga. Jeremías capítulo 4, versículo 23 al 26 nos dice: miré la tierra y estaba sin forma y vacía, y el cielo estaba sin luz. Miré los montes y estaban temblando, y todos los collados se estremecían. Miré y no había ni un solo hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y la tierra fértil era un desierto, y todas sus ciudades estaban en ruinas, ante la presencia del Señor, ante el furor de su ira. De esa manera va a estar la tierra, o sea, va a estar en una situación caótica, va a estar sin forma como en el principio. Ahora, ¿qué declara el Antiguo Testamento sobre la venida del Señor? Vamos a ver lo que dice la Biblia en el Antiguo Testamento acerca de este evento. El libro de Salmos, además de ser un libro donde uno puede encontrar oraciones, himnos, el libro de Salmos es un libro profético también. Vamos a ver que el libro de los Salmos nos habla acerca de la venida de Cristo, la segunda venida del Señor. Salmos capítulo 50, versículo 3 al 6, nos dice: vendrá nuestro Dios y no callará, fuego consumirá delante de él, y una poderosa tempestad los rodeará. Convocará a los altos cielos y a la tierra para juzgar a su pueblo. Ordenará: juntadme a mis fieles, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Y dice el verso 6, y los cielos anunciarán su justicia, porque Dios mismo es el juez, el verdadero culto. Entonces, cuando Cristo venga, aquí dice que cuando el Señor vendrá y no callará, y que además fuego consumirá delante de él. Y es interesante que también ordenará juntarme a mis fieles, a los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Entonces, sabemos que los ángeles van a cumplir esta orden del Señor, por lo que vimos en Mateo, que les leí. Y claro, cuando dice que los cielos anunciarán su justicia, en la Biblia,
La justicia de Dios son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos van a aparecer en el cielo en ese momento, porque dice que los cielos anunciarán su justicia. Y Salmo 119, 172 nos dice que los mandamientos son la justicia de Dios. Entonces la ley de Dios va a aparecer en los cielos y entonces dice el texto que Dios mismo va a ser el juez, el verdadero culto. O sea, vamos a ser juzgados por esa ley santa. Cada quien sabrá lo que Dios requiere de cada uno, según sus obras, según lo que demanda el Señor en su palabra, en su ley, los 10 mandamientos. Ahora vamos a ver qué más sigue diciendo el Antiguo Testamento acerca de lo que va a ser la segunda venida de Cristo. Isaías capítulo 13, versículo 4 al 14, nos dice: estruendo de multitud en los montes, de mucho pueblo, estruendo de reinos, de naciones reunidas. El Señor Todopoderoso pasa revista a las tropas para la batalla. Vienen de lejana tierra, de lo más lejano de los cielos, el Señor y las armas de su ira, para destruir toda la tierra. Gemid, porque está cerca el día del Señor. Vendrá como destrucción del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Se llenarán de terror. Angustias y dolores se apoderarán de ellos, dolores como mujer de parto. Cada cual se asombrará al mirar a su compañero, sus rostros, rostros encendidos. El día del Señor viene, terrible, de ira y ardiente furor, para asolar la tierra y raer a sus pecadores. Por eso las estrellas del cielo y sus luceros no darán su luz. El sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad. Terminaré con la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón, más que el oro de Ofir al ser humano, porque estremeceré el cielo y la tierra se moverá de su lugar, por la indignación del Señor Todopoderoso, en el día ardiente de su ira. Como gacela perseguida y como oveja sin pastor, cada cual se volverá hacia su pueblo y cada uno huirá a su tierra. Wow, será un día tremendo. Tenemos que prepararnos porque dice que cuando el Señor venga va a destruir la tierra a los impíos. Solamente aquellos que estén con el Señor van a ser salvados por Él de esta destrucción. Entonces, esto es sumamente importante y me llama la atención que también se dan señales porque dice que las estrellas del cielo y sus luceros no darán su luz, el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Esto se ha cumplido en la historia y volverá a tener otro cumplimiento mayor cuando Cristo venga. Entonces debemos estar con el Señor porque de lo contrario, el día del Señor va a ser un día terrible, va a ser un día de angustia, un día que no va a ser bonito para aquellos que rechazan la gracia de Dios. Por eso tenemos que aceptar al Señor ahora, porque cuando Él venga, ya no habrá más gracia. La gracia es ahora. Entonces tenemos que, por eso, estar con el Señor y hacer lo bueno, porque el Señor va a hacer justicia, va a aplicar justicia. Eso lo vamos a ver ahora en Malaquías, que es otro libro del Antiguo Testamento, y nos habla también de la venida del Señor. Y vamos a ver que cuando el Señor venga, en ese pasaje lo vamos a ver, el Señor va a aplicar juicio, va a hacer justicia. Vamos a ver lo que dice el libro de Malaquías en el capítulo 3, en el versículo 5. Estas son palabras del Señor. Dice: vendré a vosotros a juicio, y seré pronto para testificar contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, los que defraudan el salario del jornalero, de la viuda y del huérfano, y contra los que cometen injusticia al extranjero, mostrando así que no me respetan, dice el Señor Todopoderoso. Entonces Dios va a hacer juicio, Dios va a poner a cada quien en su sitio, y por eso debemos hacer lo correcto para que no nos toque estar con los impíos, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Ahora, ¿qué más dice el Nuevo Testamento sobre la venida del Señor? Vamos a ver lo que dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 4 hasta el 13. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 4 hasta el 13. Voy a leer desde el versículo 3. Dice: ante todo sabed que en los últimos días vendrán burladores que sarcásticos andarán según sus bajos deseos, y dirán: ¿dónde está la promesa de su venida? Desde que los padres durmieron, todas las cosas permanecen como desde el principio de la creación. Pero ellos intencionalmente ignoran que en el tiempo antiguo los cielos fueron hechos por la palabra de Dios, y la tierra surgió del agua, y por el agua subsiste. Por eso el mundo de entonces pereció anegado en agua, y los cielos y la tierra de ahora son conservados por la misma palabra, guardados para el fuego del día del juicio y de la destrucción de los hombres impíos.
Pero amados, no ignoréis esto. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no demora en cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que es paciente con nosotros, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El día del Señor vendrá como ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con gran estruendo, los elementos serán destruidos por el fuego, y la tierra y todas sus obras serán quemadas. Siendo que todo será destruido, ¿qué clase de personas debéis ser en santa y piadosa conducta, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? En ese día los cielos serán encendidos y deshechos de los elementos, y los elementos se fundirán, abrasados por el fuego. Así que eso es impresionante y claro, me llama la atención también que en el tiempo del fin, y lo está viendo en nuestros días, que hay muchas personas que dicen, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Se burlan de una persona que tal vez les esté dando este mensaje, de que Cristo viene, de que el mundo se va a destruir. Lo ven como una locura. Pero así fue en los días de Noé también, porque se nos dice que el mundo antiguo pereció anegado en agua. Eso hace referencia al diluvio. Que la gente no le hacía caso a Noé, le decían viejo loco, porque nunca había llovido en la tierra, hasta que llovió. Y solamente se salvó Noé y su familia, porque Dios le dijo a Noé que construyera un arca. Y Noé, la Biblia dice que Noé fue pregonero de justicia. Le dijo a la gente que la destrucción se acercaba, pero no le hicieron caso. Hasta que vino el día del diluvio, y entonces ya se cerró la puerta del arca, Dios la cerró, y ya no había más gracia, más oportunidad. Entonces no podemos esperar que llegue ese momento, cuando la puerta se cierre, la puerta de la gracia, para nosotros entonces querer arrepentirnos, porque ya entonces no habrá oportunidad, no habrá chance, porque ya se habrá cerrado la puerta. Entonces, no podemos burlarnos de la amonestación que nos da el Señor, de lo que Él nos dice en su palabra, porque la Biblia dice que el día del Señor vendrá como ladrón, pero vendrá como ladrón para aquellos que no están velando, para aquellos que no desean la venida de Cristo, para aquellos que se burlan de lo que dice la palabra de Dios. Entonces me llama también la atención cómo se relaciona esto con la creación. Hay una explicación para esto, porque también se habla de que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Eso hace referencia, porque esto se relaciona también con la creación en el capítulo 3, a que si el mundo fue hecho en 6 días, entonces va a durar solamente 6000 años, porque dice que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, esto hace referencia a eso. Y bueno, vamos a ver ahora la siguiente pregunta. Ahora, ¿cómo describe, o mejor dicho, cómo nos podemos preparar para la segunda venida de Jesús? Esta es otra pregunta muy importante. ¿Cómo nos podemos preparar para la venida de Jesús? Vamos a ver lo que dice Lucas, capítulo 21, versículo 34 hasta el 36. Lucas, capítulo 21, nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Versículo 34 hasta el 36 nos dice: mirad por vosotros mismos que vuestro corazón no se cargue de glotonería y embriaguez y de las preocupaciones de esta vida, y aquel día venga de repente sobre vosotros, porque como un lazo vendrá sobre todos los habitantes de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que podáis escapar de todas estas cosas que han de venir y estar en pie ante el Hijo del Hombre. Entonces, velando y orando es como debemos de estar para poder estar en pie cuando Cristo venga, porque vimos en Apocalipsis cómo los impíos no podrán estar en pie, se estarán escondiendo cuando Cristo venga. Entonces se hace una pregunta, que el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá estar en pie? Aquí se nos dice que estarán en pie aquellos que estén velando y que estén orando, estarán en pie para la venida del Señor. Además nos dice que no nos preocupemos por las cosas de esta vida, que no nos conformemos a este mundo, porque este mundo, porque cuando Cristo venga va a ser como un lazo para todos los habitantes de toda la tierra, y ya hemos visto que el mundo va a ser destruido, el mundo y sus obras pasan, pero el que obedece a la palabra de Dios permanece para siempre. Muy bien, vamos a ver ahora otro texto más que nos da más claves que nos sirven para prepararnos para la venida de Cristo, porque no vale solamente que sepamos que Cristo viene, que el mundo va a ser destruido. Tenemos que hacer algo, tenemos que prepararnos y preparar a otros también y cambiar el carácter, como veremos, porque Cristo vendrá a buscarse a sí mismo en nosotros. Vamos a ver lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 13 al 18. Libro de Efesios capítulo 6, versículo 13 hasta el 18 nos dice:
Por tanto, vestidos de toda la armadura de Dios. Eso implica que si nos vestimos de la armadura de Dios, o sea, que tenemos que recibir su justicia, su carácter tiene que estar en nosotros, para que poder resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, quedar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con la prontitud para dar el evangelio de paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y déjeme decirle que ahora más que nunca deberíamos estar estudiando más la palabra de Dios y orando también, como nos dice el verso 18, y orar en el Espíritu en todo tiempo, con toda oración y ruego, velando en ello con perseverancia y súplica por todos los santos, porque no solamente debemos orar por nosotros, tenemos que orar por el prójimo, por las demás personas, porque eso es lo que manda el Señor. Entonces, estas son las claves que podemos tener para prepararnos para la venida de Cristo. Vamos a ver ahora qué dice la Biblia sobre las señales de la venida de Jesús. Vamos a ver esta respuesta para esta pregunta en Mateo capítulo 24, del versículo 1 en adelante. Mateo capítulo 24. En Mateo 24, Jesús mezcló los acontecimientos de la destrucción de Jerusalén con su segunda venida. Ahí él habla también de las señales de su venida. Entonces, lo que pasó en Jerusalén es un pálido reflejo. Jerusalén fue destruida en el año 70 después de Cristo por el general romano Tito, porque los judíos habían rechazado al Hijo de Dios. Y eso Jesús había profetizado, como leeremos ahora, que ese templo que iba a ser destruido, y lo fue, porque ahora lo que hay es una mezquita. Entonces, esto solamente fue un pálido reflejo lo que acaeció con la destrucción de Jerusalén en ese tiempo, con lo que va a pasar con el mundo cuando Cristo venga por segunda vez. Entonces vamos a ver en este capítulo cómo se hablan de esta destrucción de Jerusalén, y también de las señales que muchas ya se han cumplido y se seguirán cumpliendo más, que nos acerquemos más al tiempo del momento de la venida de Cristo. Mateo 24, versículo 1 en adelante nos dice: Cuando Jesús salía del templo, se acercaron sus discípulos y le señalaron los edificios del templo, y él respondió: ¿Veis todo esto? Os aseguro que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Cuando Jesús se sentó en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos aparte y le preguntaron: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Jesús respondió: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerras, y eso ya lo estamos viendo, que está sucediendo. El mundo actualmente está en guerra. Cuidado, no os alarméis, esto tiene que suceder, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes. Y vimos recientemente la COVID-19 en el 2019 y el 2020, el coronavirus. Y bueno, seguramente van a venir más pestes. Dice, hambres y terremotos en diversos lugares. Eso ya está aconteciendo, la tierra no para de temblar. Y bueno, el hambre también, hay sitios donde el hambre impera. Y dice, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán para ser maltratados y muertos, y seréis aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Y muchos tropezarán y se entregarán y odiarán unos a otros. Eso lo estamos viendo. Hay muchas personas y familias que se odian unos a otros y no se aman. Dice, se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Actualmente hay muchos falsos profetas también. Hay muchas personas que profesan hablar de Cristo, pero lo niegan con sus palabras, con sus acciones. Y dice, y por el aumento de la maldad, el amor de la mayoría se enfriará, pero el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y dice el verso 14, y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y entonces el evangelio también se está predicando. Yo les estoy predicando el evangelio. Eso es una señal también de que estamos en el último tiempo y de que la venida del Señor está a las puertas, está cerca. Dice el verso 23 en adelante también: Entonces si alguien os dice, aquí está el Cristo, allí o allí, no creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aún a los elegidos. Y eso, cuando dice que aparecerán falsos cristos, aquí se nos habla se nos amonesta, o sea, de que van a haber falsos cristos, falsas divinidades que van a pretender ser Cristo mismo. Satanás vendrá haciéndose pasar por Jesús. Porque aquí se dice que aquí
dice el verso 23, entonces si alguien os dice, aquí está el Cristo, o allí, no creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aún a los elegidos. Satanás vendrá haciéndose pasar por Cristo, porque recordemos que él quiso ser como Dios. Él dijo, subiré al cielo y seré semejante al Altísimo. Entonces, y levantaré mi trono en ese lugar. Entonces él quería ser como Dios. Satanás vendrá haciéndose pasar por Jesús para engañar a las personas. Solamente aquellos que estén cimentados en un así dice el Señor en su palabra, no van a ser engañados. Porque además, ese falso Cristo va a aparecer en el mundo, va a estar caminando, rondando por la tierra, porque dice el texto del verso 23, aquí, muchos dirán, aquí está el Cristo, o allí, no creáis, dice Cristo, porque sabemos que Cristo cuando venga no va a pisar tierra tampoco. Entonces, esto es importante. Vamos a ver más adelante lo que dice luego el verso 25, mira, os lo he dicho de antemano, así si os dicen, aquí está en el desierto, eso hablando del falso Cristo, no salgáis, aquí en las cámaras no creáis, porque como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres, dice el verso 28. Entonces estamos amonestados, Dios nos ha dado señales para que no seamos confundidos, para que no seamos engañados, porque nos habla también de la aparición de un falso Cristo, de un falso Mesías, que va a aparecer como si fuera Cristo mismo. Entonces nuestra única salvaguarda para distinguir la verdad del error va a ser la palabra de Dios. Entonces por eso tenemos que prepararnos para que no seamos engañados, no seamos sorprendidos. Vamos a ver ahora la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es la siguiente. ¿Será que nosotros podemos saber el día y la hora de la segunda venida de Cristo? ¿El día y la hora nadie lo sabe? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. En el libro de Marcos, capítulo 13, versículo 32, nos dice allí la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice así, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Este texto es usado para decir que no se puede saber nada con relación al tiempo cuando Cristo viene, porque dice que el día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera el Hijo, sino solo el Padre. Ahora, el Hijo es Dios igual al Padre, entonces el Hijo tiene que saber cuándo va a venir. Entonces, porque además en el libro de Marcos, mejor dicho, en el libro de Juan, en el capítulo 16, en el versículo 30, se nos dice lo siguiente, lo que los discípulos le dijeron a Jesús, porque ellos se habían dado cuenta quién era él. Dice Juan capítulo 16, versículo 30, ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte, por eso creemos que has venido de Dios. Entonces, si Jesús sabe todas las cosas, ¿por qué entonces dice Marcos 13:32 que ni el Hijo sabe el día y la hora de su venida? Entonces aquí nos podemos dar cuenta entonces que debe haber un problema de traducción en ese texto que dice que el día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera el Hijo. El Hijo es Dios igual al Padre. Y como vimos en Juan, los discípulos le dijeron a Cristo, reconocieron que Él sabe todas las cosas. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Solamente Dios sabe todas las cosas. Ahora, la correcta traducción para ese texto no es que el día y la hora nadie lo sabe, esa es una mala traducción. La correcta traducción de ese texto la ofrece una versión inglesa antigua de la Biblia que traduce el texto de la siguiente manera, no que nadie sabe el día ni la hora, sino que el día y la hora nadie da a conocer, ni siquiera el Hijo ni los ángeles, solo el Padre. Entonces ahí podemos ver que cambian las cosas, porque no dice que nadie lo sabe, sino que el Padre es el que lo da a conocer. Entonces eso quiere decir que el Hijo, los ángeles también lo saben, pero no son ellos quienes tienen la responsabilidad de darlo a conocer, sino que solamente es el Padre, pero no que nadie lo sabe. Entonces esa es la correcta traducción de ese texto. Ahora, si el día y la hora el Padre lo va a dar a conocer, entonces, ¿será que nosotros podemos saber algo? ¿Será que hay fecha para el retorno de Cristo? ¿Será que por lo menos podemos saber el año? ¿Podemos saber cuándo Cristo viene? Está claro que el día y la hora el Padre lo va a dar a conocer cuando Cristo venga. Pero ¿y el año? ¿Será que lo podemos saber con la Biblia? Yo les invito a ustedes para que en la descripción abajo del video ustedes puedan acceder a un link donde se responde a esta pregunta. Si hay fecha para el retorno de Cristo, si por lo menos podemos saber el año, porque el día y la hora el Padre lo va a dar a conocer cuando venga Cristo. Entonces, pero el año lo podemos saber. Entonces, yo les invito para que abajo en la descripción ustedes puedan acceder al link para que ustedes puedan ver la respuesta a esta pregunta. ¿Hay fecha para el retorno de Cristo?
Y bueno, además, déjenme decirles que en el libro de Daniel, en el capítulo 12, en el versículo 4, se profetizó que en el tiempo del fin se sabría el tiempo de la venida de Cristo, cuando Cristo vendría. Y estamos ya en ese tiempo, entonces podemos saber por lo menos el año de la venida de Cristo. Pero eso ustedes lo van a confirmar cuando ustedes vean el video que yo les dije abajo en la descripción. Vamos a ver lo que dice Daniel capítulo 12, versículo 4. Daniel capítulo 12, versículo 4 dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia o el conocimiento aumentará. ¿A qué conocimiento hace referencia Daniel? Bueno, al conocimiento que fuese sellado hasta el tiempo del fin. Y en el mismo capítulo 12, en el versículo 1, se nos dice que una de las cosas que fueron selladas para el tiempo del fin, que se sabrían más, se nos dice en el versículo 1 de Daniel capítulo 12 que en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protege a tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hayan inscritos en el libro. Y luego se habla de que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Aquí se está hablando de la venida de Cristo. Entonces, Daniel nos está diciendo que en el tiempo del fin, este conocimiento de este tiempo, esta ciencia, este conocimiento va a aumentar. O sea que se sabrá el tiempo de la venida de Cristo. Porque, como les dije, ese texto de Marcos 13:32 que dice que el ir ahora nadie lo sabe, también está mal traducido. Porque no es que nadie lo sabe, sino que el Padre es quien lo da a conocer. Entonces Dios lo dará a conocer, lo da a conocer a través de su palabra. Porque también dice Amós capítulo 3, versículo 7, eso que ya les mencioné. Amós capítulo 3, versículo 7, dice allí la palabra de Dios. Dice: nada hace Dios el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Y dice el verso 8: si brama el león, ¿quién no temerá? Si habla Dios el Señor, ¿quién no profetizará? Entonces el día y la hora de su venida, el Señor lo va a dar a conocer cuando venga, y el año lo podemos saber. Pero yo les invito, como les dije, para que accedan al link que está debajo en la descripción, porque allí se responde con mucha más evidencia, tanto bíblica, como también del espíritu de profecía manifestado en Elena White, acerca de si se puede saber el año para la venida de Cristo. Les di una pincelada para que ustedes puedan motivarse a ver ese video y puedan ver que esto no es un invento mío, sino que estudiando la Biblia uno puede darse cuenta de la verdad, lo que corresponde para nuestro tiempo. Ahora vamos a concluir este tema. Me gustaría concluir con unas citas del espíritu de profecía inspiradas en la señora Elena G. de White. Ella fue una mujer que fue inspirada por Dios, recibió el don de profecía. En el libro de Joel, en el capítulo 12, se prometió al pueblo de Dios que en el tiempo del fin recibiría el don profético. La iglesia recibiría el don profético. Y bueno, esto se manifestó en esta señora. Pueden leer sus escritos y compararlos con la Biblia y se van a dar cuenta que esta señora fue inspirada por Dios. Porque además dice Isaías 8:20 que a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Así que lo que les voy a leer ahora está de acuerdo a la ley y al testimonio. Dios le mostró en una visión, y ella lo escribió con referencia a la venida de Cristo. Dios le mostró esto. Es para que tengamos una idea, porque ella misma, como veremos, ella dice que ninguna pluma humana puede escribir la escena de la venida de Cristo. Pero ella pudo ver esto que Dios le mostró para que tengamos una idea de cómo va a ser eso cuando Jesús venga. Así que voy a leerlo con ustedes para concluir. Dice: pronto aparece en el este una pequeña nube negra, de un tamaño como la mitad de la palma de la mano. Es la nube que envuelve al Salvador y que a la distancia parece rodeada de oscuridad. El pueblo de Dios sabe que es la señal del Hijo del Hombre. En silencio solemne la contemplan mientras va acercándose a la tierra, volviéndose más luminosa y más gloriosa, hasta convertirse en una gran nube blanca, cuya base es como fuego consumidor, y sobre ella el arco iris del pacto. Jesús marcha al frente como un gran conquistador. Ya no es varón de dolores que haya de beber el amargo cáliz de la ignominia y de la maldición. Victorioso en el cielo y en la tierra, viene a juzgar a vivos y muertos. Fiel y veraz, en justicia juzga y hace guerra. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían. Apocalipsis 19, 11 al 14. Con cantos celestiales los santos ángeles en inmensa e innumerable muchedumbre le acompañan en el descenso. El firmamento parece lleno de formas radiantes.
millones de millones y millares de millares. Ninguna pluma humana puede describir la escena, ni mente mortal alguna es capaz de concebir su esplendor. Su gloria cubre los cielos, y la tierra se llena de su alabanza. También su resplandor es como el fuego. Habacuc capítulo 3, versículo 3 al 4. A medida que va acercándose la nube, todos ven al príncipe de la vida. Ninguna corona de espinas hiere ya sus sagradas sienes, ceñidas ahora por gloriosa diadema. Su rostro brilla más que la luz deslumbradora del sol de mediodía, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores, según Apocalipsis capítulo 19, versículo 16. Ante su presencia hanse tornado pálidos todos los rostros. El terror de la desesperación eterna se apodera de los que han rechazado la misericordia de Dios. Se deslía el corazón y se baten las rodillas, y palidece el rostro de todos. Jeremías 36, Nahum 2:10. Los justos gritan temblando: ¿quién podrá estar firme? Termina el canto de los ángeles y sigue un momento de silencio aterrador. Entonces se oye la voz de Jesús que dice: bastaos mi gracia. Los rostros de los justos se iluminan y el corazón de todos se llena de gozo. Y los ángeles entonan una melodía más elevada y vuelven a cantar al acercarse aún más a la tierra. El Rey de Reyes desciende en la nube, envuelto en llamas de fuego. El cielo se recoge como un libro que se enrolla. La tierra tiembla ante su presencia, y todo monte y toda isla se mueven de sus lugares. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él, y en derredor suyo habrá tempestad grande. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Esto está en Salmos capítulo 50, versículo 3 al 4. Esto está en el libro del conflicto de los siglos, capítulo 41, de la señora Elena White, la señora que les dije que fue inspirada por Dios. Bueno, queridos amigos, espero que este tema haya sido de gran bendición para cada una de sus vidas. Vamos a orar para terminar, para que el Señor nos ayude a poder estar preparados para su segunda venida. Oremos. Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por su palabra que me ha permitido presentar. Ayúdenos, Señor, a poder asimilar todo esto, a poder prepararnos para su venida y también preparar a otros. Dirija nuestras vidas, bendiga a las personas que han escuchado este tema y a aquellas personas que lo escucharán para que sus vidas puedan ser tocadas y también para que puedan ser bendecidas. En el nombre de Jesús, amén. Muchísimas gracias, queridos amigos. Este fue un episodio más de su canal, Vuelo Profético. Les espero hasta la próxima. Bye bye.